minutos. El consultor Héctor Céspedes está hoy día con nosotros porque estamos en una etapa ya muy cercana al inicio formal de... A ver, ya inició formalmente ayer la campaña presidencial, pero ya pronto será la campaña para la Asamblea Nacional. Ya hemos hablado de que esta es una elección absolutamente atípica, que sobreviene de una muerte cruzada que por primera vez en la historia de este país se dio y pues puso a correr a todos. Por eso a Héctor le damos la bienvenida y le preguntamos, dentro de todos los apuros en los que la muerte cruzada puso a todos, ¿qué nota de nuevo, de diferente, de interesante en esta campaña? Buenos días, mi querido JJ. Buenos días a todos los señores periodistas que acompañan este panel y a los amigos que nos escuchan a través de un café con JJ. Mira, esta elección extraordinaria trae muchas sorpresas y yo creo que la principal fue la reagrupación de actores políticos que en la elección anterior se mantuvieron al margen de participar en la elección anterior y sin embargo hoy decidieron tomar la posta de sus partidos, de sus agrupaciones políticas, partidos o movimientos y lanzarse en una candidatura apresurada, porque para todos fue una candidatura apresurada. Muchos de estos actores no estaban preparados todavía. Estaban trabajando para una campaña 2025. Sin embargo, tuvieron que poner el acelerador y lanzarse al ruedo en una campaña corta para el 20 de agosto, que para muchos les ha traído sorpresas, para otros ha sido un escenario previsto. Digo escenario previsto porque el correísmo tenía el escenario previsto. Ellos trabajaron desde el principio. La muerte cruzada fue su opción, no fue algo extraordinario y eso es algo que tenemos que tener claro. O sea, para el correísmo la muerte cruzada siempre fue la opción. Ahora bien, si algo nos ha enseñado el estudio de la historia es que no siempre lo que planificamos es lo que se da, de la manera como lo planificamos. El correísmo siempre apostó a la muerte cruzada, pero no le apostó al impacto que la muerte cruzada tuvo en la imagen del propio proyecto político y en la imagen de los asambleístas ponentes de la muerte cruzada y cómo la ciudadanía asimiló la forma como se dio la muerte cruzada en la asamblea. O sea, la gente vio a un presidente acorralado, en donde no le dejaron opciones. Pero, a ver, hay maneras de acorralar a un presidente cuando un presidente ha cometido determinadas faltas que tú puedes probar. Y tú ante la justicia te presentas y tú eres un salvador. El arquetipo de salvador no incluyó, en este caso, a los proponentes de la muerte cruzada, sino que el arquetipo que ellos construyeron, que no estaba en su agenda, fue el arquetipo de un grupo de gente, así mismo, como te lo digo, de un grupo de gente que quería el poder por el poder. Ya, Héctor. Sin embargo, aunque nosotros también tenemos, como muchos de los que nos ven y nos escuchan, reparos respecto del tema de las mediciones, de las encuestas, etcétera. Incluso nosotros aquí hemos dicho que todos los encuestadores deberían notarizar sus números para luego cotejar la información. Todas las encuestas, y a fuerza de ser absolutamente transparentes, señalan que en el primer lugar está la candidata del correísmo. Entonces, por supuesto, entre la percepción y lo que la gente va a hacer, o por lo menos parece que va a hacer, ¿cuál es la diferencia? Mira, al igual que tú, yo opino que la mayoría de las encuestadoras en Ecuador han caído en un nivel de incredulidad, se han desacreditado, ¿no? En deterioro. ¿Por qué? Porque la mayoría trabajan para alguien. A ver, cuando una empresa X publica una encuesta, señores, una encuesta, y tú lo sabes, tú y yo sabemos de esto, Jimmy, no te va a costar, una encuesta nacional no te cuesta menos de $15,000. Es difícil conseguir una encuesta nacional por menos de $15,000. ¿Quién paga esa encuesta? Es lo primero que tenemos que ver. ¿Quién está pagando las encuestas que estas empresas independientes, y ponle mucha comilla la palabra independiente, están publicando? Alguien las está pagando. Entonces hay mucha manipulación y muchas de estas empresas se lanzan a publicar encuestas entre 2 meses, 1 mes y 20 días antes de las elecciones. Fíjate que no publican antes de 20 días, desaparecen. ¿Pero por qué desaparecen? Porque no tienen los argumentos técnicos a nivel de encuesta para decir, este va a ser el resultado final. No, sino que te publican 1 mes antes, 20 días antes, y luego dicen, no, es que habían 30%, 35% de indecisos, y el escenario cambió. Entonces hay mucha manipulación
en este escenario, ¿ok? Mucha manipulación. Entonces yo lo que he hecho, para no tomar en cuenta lo que dice una encuesta, porque realmente casi no creo en ninguna, no creo ya en ninguna, he tomado una media de 8 empresas encuestadoras. Y digo que algo de verdad puede haber ahí. Algo de verdad, no creo que las 8 estén confabuladas con números iguales para manipular la opinión pública. Y las 8 empresas encuestadoras lo que dicen es que primero hay segunda vuelta. Esa es la noticia principal que nos deja todo el proceso de análisis de las empresas encuestadoras. Hay segunda vuelta. Segunda noticia, el correísmo gana la primera vuelta. ¿Cómo la ganaron en el 2021? Donde Andrés Arauz saca 34% en primera vuelta y termina Guillermo Lazo con 19.7% en primera vuelta. 34.3 versus 19.7. En esta ocasión, la candidata Luisa González, en el mejor escenario, marca 26.8. En promedio. En promedio. Ya. En promedio. Yo estoy hablando de promedio de 8 encuestas. Fíjate que no he querido mencionar a ninguna marca en particular, sino que son 8 encuestas diferentes. Y he sacado un promedio de las 8 encuestas y marca 26.8 la candidata Luisa González, que es bastante menos que lo que marcó Andrés Arauz en la elección del 2021. Entonces, esa es la segunda premisa. La tercera premisa es que el 70% de los electores que han decidido el voto, que son el 68% de la matrícula electoral, estamos hablando de todavía un 42% de indecisos, no, 38%, pero de indecisos, de ese 62% que ha decidido el voto, 70% lo ha decidido entre 3 posibles opciones. Luisa González en primer lugar, Otto Sonnenholder en segundo lugar y Yacu Pérez en tercer lugar. Entonces, hay una primera línea de candidatos que ya están, por lo menos están en la mente de los electores. En la pelea, no te estoy diciendo que la gente va a votar necesariamente en ese orden y ni de esa manera, sino que en la pelea electoral, en la mente de los electores, hay 3 candidatos primarios, que son Luisa González, Otto Sonnenholder y Yacu Pérez. Y en segundo lugar, empujando el barco, pero no tan cerca en el imaginario popular que los 3 candidatos que te acabo de citar, están Fernando Villavicencio y Jan Topi, que todavía pueden remontar. Estamos hablando de una premisa con una indecisión bastante alta, que todavía pueden remontar y pueden quedar en tercero, segundo, primer lugar difícil. Yo pienso que nadie le quita el primer lugar a Luisa González. Luisa González y el correísmo definitivamente quedan en primer lugar en la primera vuelta, pero los candidatos que están en la segunda línea, que son Jan Topi y Villavicencio, podrían seguir Todavía haciendo hay tiempo, digamos, bien lo que están haciendo, empujar. Y una tercera línea de candidatos que definitivamente ya por el tiempo y por el escenario no tienen posibilidades electorales alguna, que son Javier Herbas, Daniel Noboa y el señor Bolívar Armijo. Ya no tienen posibilidad electoral. Según lo que marcan estas encuestas, no pienso que el escenario esté para ellos, no está en el imaginario popular, y tú hablas con la gente en la calle, tú haces grupos focales, etcétera, y la gente no los menciona. Oiga, una cosita antes de darle paso a Omar y a... No he visto estas encuestas ya conocidas, digamos, ¿no? Datos, perfiles de opinión, informe confidencial. No he visto unas encuestas de ellos. Clima social recién fue aceptado, perfiles de opinión estaba inscrito, pero no, todavía creo que no han lanzado un estudio. Datos tampoco. Market, después de lo que pasó en la última elección, no sé si tenga sangre en la cara para salir de la mesa. ¿Será? Sí. Bueno, a ver. Hablamos de una primera y segunda vuelta. Así es. Se presenta un escenario similar al 2021. ¿Habrá un resultado similar al 2021 en segunda vuelta? Es posible que el escenario sea similar o que al final la apatía propia del proceso traiga una alteración en los datos, en la votación, producto de la inasistencia de una gran cantidad de ecuatorianos que deciden al final no votar por ninguno de los candidatos en segunda vuelta, aunque, gracias a Dios, Ecuador es de los países que todavía mantienen el sistema de votación obligatorio, y eso obliga, valga la redundancia, a que la gente tenga que ir a votar. Pero el voto en blanco podría jugar un papel primordial y podría llegar a ser el más alto de la historia del Ecuador para una segunda vuelta. Eso le quería preguntar, Héctor, el tema de los nulos, más allá del blanco, blancos o nulos. Pero el nulo como tal, porque, a ver, el 2021 hubo este tema del nulo ideológico que lo empujó sobre todo en su momento la CONAIE y Pachacuti. Y era la primera vez que por lo menos yo lo sentía una campaña verdadera por la opción del nulo. ¿Ya? Entonces,
si uno va midiendo las votaciones de los últimos años, va viendo que el nulo como opción, no solamente dejar la papeleta en blanco, sino el nulo como opción va ganando terreno. Y eso también, entre nulos y blancos, empuja el voto válido. Lo empuja, porque en nuestro sistema no es solamente el voto total, es el voto válido, que es hecha la ecuación retirado blancos y nulos. Entonces, ese es un tema que también complica presentar resultados para las encuestadoras. Es una opción latinoamericana. En América Latina en general, el voto nulo y en blanco ha ganado terreno. Vemos que en Colombia el voto nulo en blanco llega al 34%, nulo blanco, 34% en Colombia. En Perú llega al 28%. En México llega al 17%. En Que igual Venezuela, para México es una cantidad increíble. llega al 43% el voto nulo en blanco. Aparte del ausentismo, que es altísimo. Estamos hablando que en Venezuela está votando el 38% de la población llamada a votar. ¿Okay? En Argentina sobrepasa el 25% también. O sea, el voto nulo en blanco es una opción de voto. Quiere decir, no quiero votar por ninguno de los candidatos, pero voy y ejerzo mi derecho de decir, no me gusta ninguno. Es un derecho ciudadano el voto nulo en blanco, que en cada proceso va teniendo mayor protagonismo, sobre todo en la medida en los que actores con credibilidad lo van promocionando. En esa medida en los que actores con credibilidad lo promocionan, mira, es como el tema de, no, yo soy indeciso. Indeciso no, apolítico. No creo que exista una persona realmente apolítica. Yo creo que todas las posiciones en la vida que tú tomas, públicas, tienen un matiz político. ¿Por qué? Porque tú tomas una posición A, está en contra de la posición B. Cuando se contraponen las posiciones, es una posición política. Bueno, ahora hay candidatos que creen que no es políticamente correcto decir que uno es político. Exactamente. O decir, no soy partidario. Esa es otra cosa. No pertenezco a ningún partido, ok, pero soy apolítico, ni de centro, no soy ni derecha ni de izquierda, soy un centro que coge las mejores partes de las... O sea, cada quien tiene una posición, y es importante conocerlo, porque tú puedes tener una mente abierta, pero tú ejecutas, ya cuando estás en el poder, de una manera, con una visión de la vida, ejecutas tus acciones. Ahora, Héctor, ¿cómo evitar que en esta ocasión no haya el mismo problema que hubo en el 2021 para detectar el voto de Yacu Pérez? A ver, el voto de Yacu Pérez para muchos fue sorpresivo en el 2021. Algunos no lo veían ni en carrera. O las encuestadoras no quisieron marcar. O no lo quisieron marcar. Pero uno podría decir, bueno, a lo mejor hurgar, hallar el voto de Yacu Pérez es complicado porque es un voto rural. Es un voto de la Sierra Centro rural, de la parte amazónica. Ganó en 14 provincias, si mal no recuerdo, Yacu Pérez en el 2021. El señor Lazo creo que ganó nomás en 2, pero por el peso de esas provincias fue que llegó a segunda vuelta. ¿Cómo no pensar que estamos obviando esa misma situación en estas mediciones que se están haciendo ahora? Mira, tomando en cuenta la baja credibilidad de las encuestas que se están publicando, no sería posible poder analizarlo y poder definirlo. Yo creo que el voto de Yacu no es posible definirlo, pero cada elección es muy diferente a la otra. Claro. Y la elección anterior, donde Yacu fue candidato de un partido fuerte, un partido que en primera vuelta obtiene 28 asambleístas, si no me equivoco, sí, 28. Con una estructura nacional sólida y con candidatos sólidos, fue un proceso bastante diferente al del Yacu de hoy. El Yacu de hoy no tiene esa estructura, como no la tiene tampoco Javier Herbas, que en la elección anterior fue por una izquierda democrática bien sólida, que obtuvo una cantidad de asambleístas en primera vuelta importante, que se constituyó en uno de los bloques más importantes en la asamblea. Hoy no tiene esa realidad. Entonces tenemos dos candidatos que no tienen la misma realidad que la elección anterior. Y a diferencia de la elección anterior, donde dos candidatos primarios ocuparon el centro del debate político, como fueron Andrés Arauz y Guillermo Lazo, pues Yacu nunca estuvo en el debate político. Yacu se metió ya casi al final en el debate realmente nacional, pero no fue primaria su participación, y peor el de Javier Herbas, que casi nadie lo vio a Javier Herbas venir en ese momento. En esta elección sí hay varios candidatos ocupando el escenario público nacional. Tú tienes a un Jan Topi todos los días en todos los medios haciendo presencia. Villavicencio igual. Luisa González, también, Daniel Noboa. O sea, tiene varias opciones que sí están capitalizando los diferentes escenarios comunicacionales que hay en el Ecuador. Pero fíjate algo. Los partidos políticos en democracia son la esencia de la democracia. O sea, no existe una democracia representativa sin partidos políticos fuertes. Ecuador lamentablemente viene arrastrando un lastre de hace muchísimo tiempo
de no tener partidos políticos fuertes, sino que los partidos han pasado por diferentes tipos de crisis y divisiones, pero que no permite una institucionalidad política propia del sistema democrático. En Ecuador hoy, los únicos dos partidos que no tienen dueño, que no pertenecen a alguien, que se capitalizan automáticamente cada 4 años renovando sus cuadros políticos, son Pachacuti y Unidad Popular. 2 partidos con tendencia de izquierda y 2 partidos que no son los partidos mayoritarios, son los únicos 2 partidos que mantienen la esencia de partidos del sistema democrático. Quiere decir que hacen renovaciones cada 4 años y no tienen un dueño particular, no tienen una cabeza que es el que decide el orden en ese partido, decide quién vive y quién no vive en el partido. Como que ya está un poco orillándose a ser igual que el resto, porque ya recordemos que hubo un grupo de asambleístas que apoyó al gobierno y otro grupo que es más bien aliado o cercano a ISA. Yo quería preguntarte, Héctor, mucho se habla de las redes, nosotros aquí siempre conversamos de la importancia y el peso de las redes, pero yo no sé cuánto pesen las redes sociales en una campaña política, sobre todo porque no hay control, porque más allá de eso, un candidato puede gastarse la cantidad que quiera y pueden sacar las cifras que quieran en la televisión, en las radios, denuncias o lo que sea, ahí no pasa nada, no hay sanción, simplemente no hay sanción. ¿Cuánto pesa una campaña en redes? Cada vez menos. Cada año tienen menos peso por un tema de credibilidad. Hace 4 años atrás, la mayoría de las personas le dábamos crédito a lo que nos enviaban en los diferentes chats de WhatsApp que venían de Facebook, que venían de Twitter, le damos crédito. Mira lo que está diciendo fulano, esto pasó de verdad. Pero hoy en día, con el conocimiento que hay de la poca transparencia que tienen muchas publicaciones a través de la inteligencia artificial, que crea diálogos entre candidatos o puede crear audios que son totalmente falsos. Hasta videos. Videos, cada día la gente le da menos credibilidad. Pero es que ahí viene el tema de la esencia de para qué sirve cada red. Por ejemplo, Twitter, una de las redes que más ha caído en cuanto a actividad pública. Twitter es una red que esencialmente está diseñada para comunicarte con los medios de comunicación. Twitter a un candidato le sirve esencialmente para vender su agenda, para vender su propaganda de movilización, sobre todo comunicarse con los medios de comunicación para que a través de él rápidamente los medios puedan tomar las notas, las opiniones de los candidatos y hacerla pública en sus páginas digitales o en sus páginas impresas, en los medios escritos que todavía lo tienen. Facebook, que es la red de más amplio alcance social, le permite a los candidatos difundir publicidad, difundir sus ideas. E Instagram es una red un poquito más light para clase media, clase alta, sobre todo, de clase media hacia arriba, que te permite comunicarte con cierta clase y sobre todo manejar temas y aspectos de la imagen personal. Pero pretender que podemos sustentar una campaña electoral hoy solo manipulando información por redes sociales es un absurdo y es un error. Claro. Por eso es que nunca se han descuidado en ninguna campaña electoral las campañas de tierra. Mírate, y te pongo un ejemplo. Yo tengo un candidato en la alcaldía de Cartagena, William García Tirado, que es mi cliente. Estamos manejando su candidatura a la alcaldía de Cartagena. En todas las encuestas, William aparece primero o segundo lugar. William no tiene redes sociales. Que tiene una cuenta que la maneja una segunda persona. No tiene redes sociales. Solo territorio. Solo es territorio. No tiene redes sociales, señor. Estamos manejando la 4ª ciudad más grande de Colombia sin redes sociales. Es una campaña eminentemente de territorio. Bucaramanga, la 5ª ciudad más grande de Colombia. Estamos manejando una campaña de la alcaldía de Bucaramanga. En igual sentido. Es una campaña eminentemente de territorio con apenas un contenido del 5%. El presupuesto de la campaña es menos del 5% de lo que se destina a las redes sociales. Y es más para publicar videos y para promocionar la agenda del candidato, para que la gente sepa dónde localizar a los candidatos. Héctor, buenos días. Noria Arroyave te saluda. A mí me quedó resonando una cosa que dijiste al inicio, cuando hablabas de que no se calculó en el cálculo político, por ejemplo, el correísmo, cuando fue lo de la muerte cruzada, no calcularon el hecho de que la imagen que quedó del presidente Lasso luego de la muerte cruzada y todo lo que pasó fue de un presidente acorralado que no le quedó otra cosa que salir. ¿Es un tema de mero análisis o hay alguna data que sostenga que a la ciudadanía
le quedó la sensación y la percepción de que lo hizo porque fue obligado y empujado, o más bien lo recibió como qué bueno que pasó esto y qué bueno que lo empujó el correísmo? A través de la Fundación Internacional Konrad Adenauer de Alemania, yo participé en una serie de grupos focales que se hicieron en 16 ciudades del Ecuador, las más grandes del Ecuador. Se hicieron prácticamente 43 grupos focales en 16 ciudades que permitieron llegar esa información. La gente, si no me equivoco, entre 70 y 75% en todos los grupos focales reaccionó en esa misma línea. Y la mayoría no eran adeptos al presidente Lasso, pero reconocieron que al presidente no le quedó otra opción. Fue un presidente acorralado por sus equivocaciones, por las circunstancias o simplemente por su pérdida de peso político. No le quedó otra opción que llamar a la muerte cruzada. En la mente del presidente definitivamente no estaba irse un año y 8 meses antes de las elecciones. En la mente del presidente definitivamente no estaba irse. Nadie se lanza a la presidencia de un país pensando en que no va a terminar su periodo. Que va a salir a mitad de carrera. Héctor, en el tema ya de campaña, si bien es cierto, esta campaña inició ayer oficialmente, pero no se sintió como en otras ocasiones, se ha sentido un gran lanzamiento de campaña que de alguna u otra forma marca el pitaje de inicio de carrera y que nos pone a los ciudadanos, que estamos todos los días surfeando la ola de cómo, en modo electoral, porque los que de alguna u otra forma entendemos esto, sabemos que la gente todos los días está viendo, bueno, cuando inician las elecciones y las campañas, ahí pienso en quién votar. Pero ayer no se sintió eso, no se sintió inician las campañas electorales en Ecuador. Porque la campaña empezó hace 4 semanas. Exacto. Así de simple. La campaña empezó hace 4 semanas, que ya los candidatos están en territorio, están en redes sociales, están en medios. Sí, pero siempre hay una pre-campaña, pero hay una formalización de, oigan, ya te estoy hablando y te voy a pedir el voto. En esta campaña no hay formalización, ya lo están pidiendo hace 4 semanas. O sea, esas etapas se perdieron. Se perdieron. Esa etapa se perdió definitivamente. No va a haber un gran lanzamiento, un acto de lanzamiento. No hay tiempo para eso. Los candidatos lo saben. Los candidatos están marcando la agenda, tratando de cubrir la mayor cantidad de territorio posible. No creo que ningún candidato se vaya a detener en este momento a hacer un meeting de lanzamiento. Primero, hay un tema de recursos. Si una campaña tradicional a nivel presidencial te puede costar entre 7 y 10 millones de dólares, esta campaña no creo que se gasten 2 millones de dólares ninguna de las opciones presidenciales en el proceso político. No creo que llegue a 2 millones el presupuesto de un candidato presidencial. ¿No crees que va a ser más bien un presupuesto similar a una campaña normal, pero reducido en tiempo? O sea, ¿no crees que va a haber un bombardeo para la ciudadanía? No va a haber un bombardeo, quizás en redes sociales, pero los que hacemos marketing en redes sociales sabemos que los presupuestos, tú puedes tener todo el dinero del mundo y ya hoy no puedes gastarlo como tú quieres en redes sociales. Simplemente los algoritmos de las diferentes redes no te permiten gastar el dinero así. No te regulan. Te regulan y no te permiten esa mega campaña. Te regulan. Entonces, y te obligan te dan un techo, ¿no? Claro, eso es algo que he vivido. Un candidato viene y te dice, yo tengo $100,000 y quiero invertirlo en las últimas 2 semanas. Digo, no puedes invertir esos $100,000. No vas a poder invertir eso, vas a poder invertir entre 15 y 20. ¿Pero por qué si tengo 100 y quiero invertirlo? ¿Por qué no puedes? Los algoritmos no te lo permiten, así de simple. Gracias a Dios, porque al principio no había esa regulación y era un bombardeo total que había de publicidad política, que era una saturación lo que había en las redes sociales. Ya eso está regulado y simplemente no hay presupuesto para eso. Es decir, no hay presupuesto para redes sociales, peor va a haber alcance en los medios de comunicación cuando la mayoría de los candidatos no usan el sistema de vocería de campaña. Como no hay voceros de campaña, es un solo candidato que puede ocupar un medio de comunicación en un minuto determinado. Es verdad. Bueno, gracias a Héctor Céspedes, consultor político que nos ha acompañado hoy para evaluar esta atípica campaña que comenzó después de la muerte cruzada. Muy amable, Héctor. Muchas gracias. Son las 7.